Esta es la última unidad de esta materia, Sistema Nacional de Inversión Pública. Vamos a empezar anotando las perspectivas de inversión pública que el MEP ha previsto para el periodo 2011-2015. Prácticamente es necesario reconocer que estas proyecciones definen lo que podría llamarse el plan de mediano plazo del actual gobierno. Para este efecto, el MEP propone un crecimiento normativo del orden del 6.5% anual para el periodo 2012 al 2015. Y con esta meta de 6% anual, se prevé una inversión total que ascenderá prácticamente al 30% del Producto Bruto Interno. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos en los próximos años una inversión privada del orden del 23% y la inversión pública alrededor del 6.5% anual. En el mismo documento del marco macroeconómico se plantea que hacia el 2015 el Producto Bruto Interno del Perú alcanzará la cifra de 260.000 millones de dólares. Y en ese año la inversión privada alcanzaría 60.000 millones y la inversión pública 16.000 millones de dólares. Es decir, guardando la proporción de alrededor del 6% anual con respecto al PBI y más del 20% en el caso de la inversión privada. Como se puede observar, se estarían rompiendo récords en términos de la inversión promedio histórica, que ha sido del orden del 20% en las dos últimas décadas. Esto significaría que la inversión privada va a superar el 15% promedio anual histórico y pasaría para más allá del 23%. Y en el caso de la inversión pública, de alrededor de 5% a más del 6.5% anual. Con respecto a todas estas cifras al Producto Bruto Interno, ¿qué tiene que ver este asunto con el desempeño del sector público? Bastante, porque aquí ustedes en el cuadro pueden observar cómo es que estas metas están previéndose para cada uno de los años a partir del 2012, 2013, 2014, 2015, notándose que la inversión privada es la gran llamada a lograr ese crecimiento sostenido del 6.5% anual en el Producto Bruto Interno. ¿Qué tiene que ver esto con el SNIP? El SNIP nada menos que tiene que cambiar la estrategia y a la vez tiene que multiplicar su acción. Actualmente, el promedio de programas de inversión pública que han sido aprobados, es decir, viabilizados, han llegado a un promedio de 9.000 millones de dólares anuales, según la propia evaluación del MEF. Pero de este monto de 9.000 millones de dólares, la cifra ejecutada ha sido un poco más de la mitad, 5.040 millones o 5.400 millones de ejecución, que representa alrededor del 60% de los proyectos de inversión pública aprobados. Si es que se postula una ejecución promedio
de 12,000 millones de dólares anuales para la inversión pública, entonces, con una ejecución actual promedio de 5,400 millones de dólares, necesitamos más que duplicar el esfuerzo del SNIF en cuanto a ejecución, considerando proyectos de inversión pública tradicionales. Entonces vean ustedes que habría que redoblar el esfuerzo, no solamente en la aprobación o la viabilización, sino también y sobre todo en la ejecución. Aquí tienen ustedes los datos que sustentan esto que decimos. Verán, entre el 2005 y 2011, ¿no?, el promedio pues, de proyectos viabilizados, es decir, aprobados en el banco de proyectos, es pues alrededor menor a 9,000 millones de dólares en promedio, ¿no? Estamos considerando del 2007 al 2011, ya es una cifra que está alrededor de 9,000 millones de dólares. Pero la ejecución, como se observa en este cuadro, es pues en promedio más allá, poco más allá de 5,400 millones de dólares, que es lo que hemos dicho. Ustedes podrán observar justamente entre 2007 y 2010, el promedio pues no llega a ser equivalente a los proyectos aprobados. Entonces siempre va a existir esa brecha entre la aprobación de proyectos y la ejecución de los mismos. Entonces el reto de la inversión pública sería, si es que se mantiene lo que se llama el SNIP tradicional, nada menos que duplicar no solamente el esfuerzo del banco de proyectos por aprobar los proyectos, sino también duplicar, más que duplicar, el volumen de proyectos ejecutados en cuanto a montos. Ahora bien, esto, sin embargo, es un reto que está alrededor del 6,5% de la inversión pública. Es decir, está asimilando el desempeño del sector público, del Estado como ente inversor. Sin embargo, el reto mayor está en la promoción de la inversión privada. ¿Por qué razón? Porque la inversión privada, fíjese que entre 2011 y 2015 debe duplicarse. En el 2012, más o menos debe ser alrededor de 31,000 millones de dólares. Para pasar al 2015, en pocos años, a 60,000 millones de dólares. Es decir, la inversión se va a duplicar. Más que duplicar, la inversión privada tendría que duplicarse. ¿Qué tiene que ver la inversión pública en esto? Mucho. Porque la inversión pública está llamada a crear las condiciones favorables para que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, concurran al territorio nacional y hagan su labor. Esto que decimos es el reto mayor de la inversión pública. Es decir, este es el desafío que la inversión pública tiene que desempeñar eficientemente en los próximos 4 años. Ahora bien, hay dos sectores que son verdaderamente cruciales para que la inversión pública genere las condiciones favorables, el clima favorable a la inversión. En términos económicos, cerrar el déficit de infraestructura que se estima, es decir, los propios empresarios a través del Instituto Peruano de Economía, estima en 37,000 millones de dólares. Otra entidad que es Proinfraestructura está estimando que al 2015 el déficit de inversión es 50,000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, fíjense ustedes que todo ese déficit es valorado en una cantidad que cubriría
la inversión privada que tendría que hacerse en un año. Este dinamismo evidentemente se tiene que sostener en apuntalar una serie de obras, que aquí en el cuadro que Proinversión destaca, se señala los porcentajes en donde deben focalizar su atención. ¿Por qué la infraestructura? Porque el Perú ya ha despegado. El Perú está con un crecimiento sostenido de más del 6% anual en los últimos años. Y el entorno en el cual está ejerciendo su acción como economía nacional es un entorno que, pese a la existencia de una crisis financiera internacional y pese a la existencia de cambios en el poder mundial de las economías, el Perú tiene una gran demanda por productos y recursos naturales. Y para ello necesita cerrar la brecha de infraestructura. ¿Por qué? Porque se tiene que conectar las regiones del interior del país entre sí y todas estas regiones con el entorno mundial, para darle justamente la adecuada competitividad territorial al Perú y seguir gozando de un mercado vasto del mundo. Entonces, este es uno de los retos importantes. Y aquí justamente es donde la inversión privada y las nuevas formas de promoción a través de la inversión pública deben ser eficientes en lograr atraer inversión extranjera y también dinamizar la inversión privada nacional. Este es el primer centro de atención de la inversión pública y de la promoción desde el Estado de la inversión privada. El otro foco de atención son las concesiones en la minería. Se ha demostrado cuál es el efecto multiplicador de la producción y de las exportaciones, derivado de la producción minera. En la minería hay cabal conciencia que del total de las exportaciones peruanas, por lo menos el 70% se deben a la explotación minera. Por otro lado, este es el sector que tiene sus mayores efectos en el crecimiento sostenido de la economía. Por lo tanto, es importante reconocer por qué las nuevas formas de promoción de la inversión a través de las concesiones tienen su foco de atención en la minería, entre otras de las actividades más importantes. Cuando se habla de concesiones en la minería, estas no solamente comprenden la producción en sí, sino comprenden los derechos de exploración y explotación de los recursos minerales. Decimos que esta fase de exploración y explotación de los recursos minerales, sobre todo la fase de exploración, es muy importante, porque generalmente los grandes yacimientos para tajo abierto demoran en promedio alrededor de 15 años en adoptarse la decisión de inversión. Entonces, si es que el Estado logra contraer este periodo, creando las garantías y las condiciones favorables a la inversión privada, evidentemente el beneficio va a ser muy importante en lograr ese crecimiento sostenido de alrededor de 6.5% anual en nuestro PBI. ¿Cuál es la nueva estrategia del SNIP? Entonces, a partir de lo anterior podemos decir lo siguiente. En primer término, debemos reconocer que el SNIP
formó parte de la etapa de ajuste y estabilización macroeconómica de la década de los 90, cumpliendo dos roles. Uno, la desestatización de la inversión. Hay que reconocer que en ese periodo el Estado tenía una predisposición por ingerir en la política económica y conducir directamente la economía a través de empresas estatales. Y la otra es paliar los efectos de la estabilización que causaron una pauperización de vastos sectores de la población, que fueron afectados por la transparencia de precios. ¿Por qué razón en este periodo se tuvieron que hacer esto? Simplemente porque se estaban creando las condiciones para la transición de una economía social de mercado con mucho sesgo estatal a una economía libre de mercado. Por eso que en este periodo de estabilización y ajuste, la gran mayoría de proyectos han venido siendo de inversión social y sus mayores ejecutantes han sido los gobiernos locales. Los proyectos de inversión pública han sido de carácter social y han sido ejecutados mayormente por gobiernos locales, dada que su naturaleza era fundamentalmente de alivio a la pobreza y también de naturaleza pequeña para las entidades ejecutoras locales. Este ciclo de estabilización y la consolidación de la economía de mercado se puede decir que se han venido agotando en estos primeros años de la presente década, de este milenio, y que se ha acelerado su vigencia indiscutible con la crisis del sistema financiero internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el Perú está reconsiderando la labor importante del sector público, del Estado, y por lo tanto está asimilando la necesidad de adoptar estrategias de promoción de la inversión privada y de su propia acción para lograr un crecimiento sostenido. Lo primero que se le ha dicho al Estado, todos los observadores extranjeros y también los economistas más destacados del país reconocen que un crecimiento basado en las exportaciones primarias tienen una alta vulnerabilidad, porque existe lo que se llama los shocks externos, es decir, los precios de intercambio pueden ser negativos, es decir, el capital puede fugar tan pronto como se muestre algunos síntomas que impiden la sostenibilidad de esas inversiones en el país, como puede ser problemas en la democracia, como puede ser la inflación, como puede ser el déficit del sector público. Entonces, evidentemente hay mucha vulnerabilidad en una economía que dependa tanto del exterior. Por esa razón, la nueva estrategia del SNIP plantea las siguientes tareas. El objetivo es mantener el crecimiento a lo menos durante 2 décadas. Ya tenemos más o menos una década y lo ideal sería proseguir con este estilo de crecimiento, un crecimiento sostenido por la otra década siguiente, es decir, hasta el 2021, es decir, hasta el periodo
de aniversario de los 200 años de la independencia peruana. Y frente a esta situación, el desafío es que la inversión pública armonice con las inversiones del sector privado para modernizar los mercados internos y lograr el mejor posicionamiento del país en los mercados mundiales, que son cada vez más competitivos. La alternativa que hoy en día se levanta es la diversificación de las exportaciones y el mayor valor agregado de las mismas. Para ese efecto, la nueva estrategia, el SNIP moderno, que diría el presidente, debe ser aquel que deja de lado las inversiones sociales individuales y pequeños para priorizar redes de proyectos bajo la metodología del programa presupuestal orientado por resultados. Por ejemplo, es la metodología que se supone que al 2016 debe cubrir todas las acciones del Estado, con proyectos de inversión social y los proyectos de naturaleza multidimensional, como son los programas. Esta es la primera transformación. La otra transformación es pasar de proyectos de inversión pública individuales y pequeños a proyectos más productivos, ligados a la metodología de conglomerados y cadenas productivas. Este elemento es el que todavía apenas se ha comenzado. Mientras que en el caso de pasar de proyectos de inversiones individuales pequeños y de inversión social a redes de proyectos sociales por la metodología del presupuesto orientado por resultados, ya ha venido realizándose y se supone que a la fecha más o menos se ha transitado de algún 40% y que se espera que al 2016 se cubra el 100% del gasto público en la promoción empresarial y el desarrollo productivo de los proyectos a partir de los proyectos de inversión pública. Es todavía una tarea que no está mayormente emprendida. Hay problemas de la Constitución, hay problemas por el hecho de que cómo se va a estructurar esta nueva economía. Va a ser el sector asociativo, va a ser lo que se denomina la economía solidaria, o van a ser siempre la miriada de proyectos pequeños de la micro y la pequeña empresa, de alguna manera atomizados. Esta es una pregunta que todavía no encuentra respuesta, pero que la nueva estrategia del SNIP tendría que contener. Otro elemento es el que deberá existir entre los proyectos estratégicos y los proyectos de corto plazo. Hoy en día la mayoría de los proyectos de inversión pública son de corto y mediano plazo. Tenemos que pasar a proyectos estratégicos, a megaproyectos de naturaleza multisectorial e interregional. Este es un cambio que también está por hacerse. A la fecha tenemos a Proinversión, que recibe el encargo del Estado por promocionar proyectos, por vender proyectos, pero el Estado todavía no tiene un programa afiatado de proyectos de esta naturaleza que hayan sido consensuados, debatidos, discutidos y técnicamente viables o viabilizados. Para este efecto, lo que existe es que estamos tratando de desarrollar vía los proyectos de asociación público-privada estos proyectos de inversión estratégicos. Entonces estamos tratando de pasar de proyectos locales a proyectos nacionales, binacionales, regionales e internacionales. Esto que se refiere a proyectos binacionales evidentemente es muy importante, porque existen una serie de proyectos que ya se están concibiendo con países como Corea,
a nivel internacional con China, a nivel internacional con los Estados Unidos, con Canadá, así como proyectos con nuestros países vecinos, con Chile, con Ecuador, con Bolivia, o proyectos regionales como los proyectos de infraestructura y de promoción de redes productivas como son los proyectos IRSA. Como se observa, la asociación público-privada será el principal mecanismo para que el Estado logre persuadir la mayor inversión sostenida del sector privado. En la legislación peruana, la asociación público-privada, bajo la forma de concesión, que es la más importante, es un contrato que se firma entre el Estado y una empresa, que puede a su vez estar conformada por un consorcio de empresas, por el cual el Estado, que puede ser el gobierno central, regional, local, otorga la ejecución y explotación de determinadas obras públicas, de infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo determinado. La ganancia que obtendrá el sector privado de esto es evidentemente la viabilidad social, el respaldo frente a problemas críticos como son los problemas regionales y sociales, el obtener de alguna manera la calidad esperada para su competitividad internacional, y los usuarios deben pagar por eso tanto tarifas especiales por los bienes y servicios, así como peaje en el caso de las obras de transporte. ¿Cuáles son las modalidades de promoción de la inversión privada? Vean ustedes que el Estado, en todos los países de América Latina que más desarrollo sostenido han alcanzado en su economía, vienen realizando estas actividades desde hace más o menos 20 años. Las modalidades de promoción de la inversión privada es la venta de activos, ¿no? Es decir, la famosa privatización, ¿no? Las concesiones, que es el hecho administrativo, el acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas nacionales o extranjeras la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de infraestructura por un plazo determinado, que como ya hemos sostenido. También tenemos la asociación en participación. Una empresa estatal asociante concede a una o más empresas privadas denominadas asociados una participación en el resultado o en las utilidades, a cambio de una determinada contribución, ¿no? Este es el caso de las acciones que está tratando de realizar Petroperú estos últimos años. Contrato de gerencia es la modalidad contractual mediante el cual el Estado, a través de cualquiera de sus 3 niveles de gobierno, cede temporalmente a otras personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, la dirección, administración o gestión de una empresa estatal. Por ejemplo, existe mucha voluntad en determinado tipo de servicios sociales, este tipo de contrato de gerencia, para que el sector privado pueda llevar una mejor gestión con costos menores a los que el Estado viene implementándose. Contrato de riesgo compartido o joint venture, que es lo conocido, por el cual el Estado conjuga sus recursos con el sector privado para que ambos compartan riesgos, costos de inversión, costos operativos, entre otros. Y una actividad que ha estado bastante concurrida es el acuerdo por el cual el Estado transfiere una parte del proceso productivo bajo la condición de que el inversionista privado asuma las tareas contratadas por su cuenta. Y riesgo es la terciarización, el outsourcing. Aquí en este cuadro de proinversión
se ve estas diferentes formas de inversión llevadas adelante por el Estado. ¿Cuál es la clasificación de la asociación público-privada? Hay las formas de autosostenible y las formas de cofinanciamiento, que ustedes encontrarán en el decreto ley 1012. Las formas de autosostenible requieren identificación de la oferta y demanda, descripción del servicio, inversiones que tenían en cuenta tarifas de servicios, es necesario la evaluación económica financiera, la asignación de riesgos, las ventajas que tendría frente a otro tipo de inversiones. El SNIP tiene que darle la declaración de viabilidad. Evalúa si supera el costo de 100.000 unidades tributarias, es decir, de 140 millones de dólares, con la finalidad de que estas puedan ser habilitadas para obtener un cofinanciamiento, que sería del orden del 30% de dicho costo. Aquí, digamos, existe en el país una serie de obras que se vienen llevando con este mecanismo. Aquí yo les quiero simplemente hacer notar a ustedes, antes de terminar, que hay toda una metodología que ha sido desarrollada por IRSA, que tendremos ocasión quizás de revisar en la clase del día domingo, una metodología por el que se desarrolla una infraestructura física de carácter internacional. El Perú va a estar integrado físicamente a nuestros países vecinos, especialmente al Brasil. Una integración sobre todo bioceánica. Esa integración bioceánica no solamente será de carácter físico, es decir, a través de las redes de comunicación de múltiplo propósito, que pueden ser con comunicación lacustre, ferroviaria, comunicación de las redes de las carreteras transnacionales o internacionales, sino también a través de todas las redes de la integración que se han llamado las carreteras longitudinales de la sierra y la selva. En este cuadro ustedes podrán ver las concesiones que en el sector transportes se han urdido hasta el periodo del 2010. De hecho, ya hay acuerdo para proseguir una serie de obras hacia el 2020. Aquí ustedes pueden observar el conjunto de las vías de las carreteras interoceánicas. Bueno, para este modelo de integración regional existe toda una metodología, que es la que nosotros veremos posiblemente en el día sábado. Yo aquí estoy presentando solamente que esta es una línea. La otra línea, antes de terminar, es que la integración física internacional solamente se garantizará si es que se consolida una cartera de proyectos de carácter productivo empresarial. Y para ello, en IRSA se ha definido una cartera de proyectos de cadenas productivas a ser implementadas y ejecutadas a nivel de acuerdos binacionales o internacionales con los países vecinos. Es decir, estaríamos dando lugar a empresas multinacionales. Entonces, como ven ustedes, de pequeñas actividades y proyectos de naturaleza local y orientada a la prestación de servicios para mejorar la calidad de vida, el Estado está recuperando otra vez su rol de promotor del desarrollo mediante la promoción de la inversión privada aplicado
aplicada esta inversión a programas concebidos por los gobiernos a nivel internacional como parte de acuerdos latinoamericanos. Este es el ejemplo de IRSA. Entonces, fíjese todo el proceso de tránsito que se está viviendo y que yo considero que van a ser el centro de la nueva estrategia de promoción estatal de inversiones y del nuevo SNIP. Muchas gracias. Esta es la última unidad de esta materia, Sistema Nacional de Inversión Pública. Vamos a empezar anotando las perspectivas de inversión pública que el MEP ha previsto para el periodo 2011-2015. Prácticamente es necesario reconocer que estas proyecciones definen lo que podría llamarse el plan de mediano plazo del actual gobierno. Para este efecto, el MEP propone un crecimiento normativo del orden del 6.5% anual para el periodo 2012 al 2015 histórica, que ha sido del orden del 20% en las dos últimas décadas. Esto significaría que la inversión privada va a superar el 15% promedio anual histórico y pasaría para más allá del 23%. Y en el caso de la inversión pública, de alrededor de 5% a más del 6.5% anual. Con respecto a todas estas cifras al Producto Bruto Interno, ¿qué tiene que ver este asunto con el desempeño del sector público? Bastante, porque aquí ustedes en el cuadro pueden observar cómo es que estas metas están. Del marco macroeconómico se plantea que hacia el 2015 el Producto Bruto Interno del Perú alcanzará la cifra de 260.000 millones de dólares. Y en ese año la inversión privada alcanzaría 60.000 millones y la inversión pública 16.000 millones de dólares. Es decir, guardando la proporción de alrededor del 6% anual con respecto al PBI y más del 20% en el caso de la inversión privada. Como se puede observar, se estarían rompiendo récords en términos de la inversión promedio previéndose para cada uno de los años a partir del 2012, 2013, 2014, 2015, notándose que la inversión privada es la gran llamada a lograr ese crecimiento sostenido del 6.5% anual en el Producto Bruto Interno. ¿Qué tiene que ver esto con el SNIP? El SNIP nada menos que tiene que cambiar la estrategia y a la vez tiene que multiplicar su acción. Actualmente, el promedio de programas de inversión pública que han sido aprobados es 15. Y con esta meta de 6x5 anual, se prevé una inversión total que ascenderá prácticamente al 30% del Producto Bruto Interno. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos en los próximos años una inversión privada del orden del 23% y la inversión pública alrededor del 6.5% anual. En el mismo documento